Un cordial saludo para todos. Dios los bendiga grandemente. Es una bendición muy grande para mí poder compartir con ustedes este día, este tiempo que vamos a compartir la palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana se llama Camino a la Libertad. El tema se llama Camino a la Libertad. Camino a la Libertad. Así de que quiero pedirle por favor que cierre sus ojos, no se distraiga, concéntrese, tome nota de lo que usted va a recibir y en el nombre de Jesús va a ser algo poderoso para usted. Cierre sus ojos por un momento. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, colocamos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tú nos ministres, te pedimos que tú te glorifiques en nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo y por el poder, Dios mío, de tu presencia en nuestras vidas, porque hoy, Señor, cadenas serán quebrantadas, rotas en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 16 y 17. Romanos capítulo 6, versículo 16 y 17. El tema, les recuerdo, se llama Camino a la Libertad. Este es un tema muy especial y ya les voy a explicar por qué. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias, versículo 17, a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Camino a la libertad. Cuando yo le hablo de camino a la libertad, me viene a la mente una película que salió hace muchos años atrás, creo que se llamaba de la misma manera, Camino a la Libertad. Y era un hombre que había sido puesto preso en la cárcel siendo inocente. Y duró muchos años en la cárcel. Muchos años, pero después de muchos años él tuvo la oportunidad de salir, salió de la cárcel y cuando él sale de la cárcel es impactante porque él se siente mal de la libertad, o sea, como que se siente que su vida y todo lo desarrolló estando preso y su vida se desarrolló siempre estando en la cárcel. Y cuando él tuvo la libertad, como que sueños de libertad, me están diciendo que alguien que la vio, y como que esa persona soñaba con la libertad, anhelaba la libertad, pero cuando sale como que se siente mal, se siente incómodo, se siente como que era mejor como estaba antes, adentro en la cárcel. Y vino una lucha en su mente por entender que lo mejor para él era estar en la libertad. ¿Por qué le quiero contar esto? ¿Por qué le hablo de esta palabra? Porque sencillamente durante mucho tiempo nosotros nos hemos vivido bajo la esclavitud de Satanás, bajo la esclavitud del enemigo. Por eso dice la palabra, no, versículo 16 de Romanos 6, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Como que a la persona o al que nosotros nos sometamos, nos convertimos en esclavos de eso. Nos convertimos en esclavos. Y durante todo el tiempo de nuestra vida, posiblemente hemos sido esclavos de algo, esclavos de un vicio, esclavos de una adicción, esclavos de una manera de ser
esclavos de una forma de ser que posiblemente nos hace pensar que aunque tengamos tantos años, ya nadie nos puede hacer cambiar. Difícilmente podemos cambiar. A veces decimos es que es nuestra manera de ser, somos así y punto. Cuando en realidad lo que el Señor quiere hacer a través de este encuentro es llevarnos a la libertad. La libertad es romper las cadenas que el enemigo ha establecido en nuestra vida durante tantos años de vicios, durante tantos años de mentiras, durante tantos años de engaño, durante tantos años de masturbación, de pornografía. Durante tantos años ha sido como que muchos de nosotros hemos visto que aunque en algunas oportunidades hemos deseado cambiar, no hemos podido por nuestros propios medios. Yo era una persona, fumaba, tomaba, de todo, muchas cosas en mi vida, y como que llegaba en algunos puntos en los cuales yo decía, ya no voy a tomar más, ya no voy a fumar más. Y como que eso duraba por algunos días o algunas semanas, pero luego volvía a hacer lo mismo. Y era como que algo que yo en mis propias fuerzas no podía librarme de eso, no podía quitarlo de mi vida. Y así es de que yo entendí, cuando yo fui al encuentro, asistí al encuentro, hubo algo llamado ese camino a la libertad, que fue la liberación que Dios trajo a mi vida, donde se rompieron las cadenas espirituales, cadenas que usted no ve humanamente, pero que espiritualmente son ataduras en nuestra vida, que nos atan, que nos limitan, que no nos dejan salir adelante, que nos tienen atados a una persona, que nos tienen atados a un vicio, que nos tienen atados a una manera de ser, que nos tienen atados a ciertas cosas que ocurren en nuestra vida. Por eso la palabra habla específicamente de romper esas cadenas. Por eso la Biblia dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia se refiere al Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo. Cuando usted vea en la Biblia el Hijo del Hombre, se refiere a Jesús. Y dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. El propósito de Dios para con tu vida es hacerte libre. El propósito de Dios es romper las cadenas espirituales que ataban o que han atado tu vida, que durante todos estos años te han tenido sujeto a la voluntad del enemigo y que posiblemente tú como que no has podido salir de esto. Toda ansiedad, toda depresión, toda soledad, toda tristeza, todo estrés, todos estos son ataduras que vienen a nuestra vida y que nos limitan, que nos frenan. Por eso cuando tú has vivido la parte del arrepentimiento, como que tú ya reconociste que estuvo mal lo que hizo o lo que hicieron, que estuvo mal y que sencillamente ustedes no quieren volver a hacerlo, pero necesitan la liberación, porque el querer no hacerlo no es suficiente. Por eso muchas personas dicen, bueno, yo no quiero volver a fallar, yo no quiero volver a fumar, yo no quiero volver a esto, yo no quiero volver a aquello, pero el querer no es suficiente. Por eso necesitas la intervención de Dios, que se llama la liberación. Liberación. La liberación es como quitar las ataduras, es la cancelación de una deuda. Algo que tú estabas en deuda con el enemigo, el Señor lo cancela para hacerte libre. En la antigüedad, cuando había la subasta de los esclavos, alguien se acercaba y se fijaba en un esclavo, pagaba un precio y él se convertía en el dueño de ese esclavo. Y ese esclavo tenía que de ahí en adelante servirle a él durante toda su vida porque era su dueño. El Señor Jesús lo que hace a través de la liberación es que tú, siendo un esclavo
del enemigo, lo que el Señor hace es pagar un precio por ti, por tu libertad. Pagar un precio no para que sigas siendo esclavo, sino para que seas libre y puedas voluntariamente servir al Señor con todo tu corazón. En el libro de Romanos, capítulo 7, por favor acompáñame. En el libro de Romanos, capítulo 7, habla ciertas cosas importantes que tú debes entender, y es la dualidad que hay. Romanos 7, versículo 15, habla de la dualidad que hay. El que tú quieres hacer una cosa, pero internamente resultas haciendo otra cosa diferente. Y como que hay una batalla en nuestro interior, hay una batalla entre nosotros, entre nuestras naturalezas. El hombre tiene la naturaleza de bendición y la naturaleza de la maldición, y esas entre sí luchan. Romanos capítulo 7, versículo 15, dice lo siguiente. Por favor, abre tu Biblia porque lo vamos a leer detenidamente. Dice Romanos 7, 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Empiece pensando por un momento en esto. Dice esta palabra, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí está hablando de una influencia demoníaca. Influencia demoníaca. ¿Cómo así, pastor? ¿Significa que yo tengo demonios? Yo quiero decirle a usted que cuando una persona abre la puerta al pecado, abrió la puerta para que los poderes de las tinieblas, que son los demonios, puedan tomar el control de una vida. Por eso usted se encuentra personas que cometen crímenes, que cometen cosas terribles y dicen la verdad. Yo recuerdo un hombre hace muchos años de apellido Garavito que violaba, asesinaba niños, los descuartizaba, y eran por montones, no sé cuántos niños, creo que fueron más de 100 niños en esa época. Y dice, y él él compartía y dice, la verdad es que yo sentía una voz dentro de mí que me decía que los violara, una voz dentro de mí que me decía que los asesinara. Esa voz es la influencia demoníaca. Posiblemente muchos de ustedes también han sentido algo similar, que los quiere hacerse quitarse la vida, que los quiere hacer cometer alguna cosa incorrecta. Y eso es lo que cuando nosotros hablamos a través de esta palabra es la influencia de los demonios en una vida. La palabra demonio significa neuma, que el significado de neuma es viento. Demonio es viento. Y es como cuando yo le doy mi vida al enemigo a través de los actos que yo hago. Posiblemente usted nunca ha hecho una oración donde le ha dicho a Satanás o al diablo que tome su vida. De pronto no lo ha hecho. Pero cuando usted ha tomado la decisión de sus acciones, le han dado posesión de su vida al enemigo. Los actos que usted ha hecho, los pensamientos que usted ha tenido, le han dado lugar para que el enemigo se apropie de su vida, para que el enemigo tome el control de su vida. Y es allí donde Romanos capítulo 7, versículo 15 dice, porque el bien que quiero hacer no lo hago, resulto haciendo lo que yo aborrezco. Y muchos de nosotros tenemos que tener claro la claridad en nuestra mente que es algo que está por encima de nosotros, que nos lleva a hacer las cosas incorrectas. Claro, hay un momento donde ya la conciencia del hombre está cauterizada y hacer el mal es normal para él, porque lo ve. No lo ve con los ojos de Dios, sino lo ve con sus ojos propios, y sus ojos propios dicen eso es normal.
Un violador, después de que viola 2 o 3 veces, ya lo ve normal. Un adicto a las drogas, al comienzo lo ve, dice, uy, terrible, yo permití esto, pero luego lo ve normal. Cuando una persona continúa haciendo algo, lo vuelve normal para su vida, aunque sea incorrecto. Por eso, cuando usted tiene este encuentro con Dios, usted aprende a ver cosas como Dios las ve. Y por eso es que viene un cambio a nuestra vida, porque ya no las vemos desde nuestro punto de vista, sino las vemos desde el punto de vista de Dios, como Dios las ve. Versículo 16 dice, del capítulo 7 de Romanos: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí habla específicamente y dice, ya no soy yo, porque resulto haciendo lo que yo aborrezco, pero no soy yo en realidad, sino es lo que está dentro de mí. Es esa naturaleza incorrecta que está dentro de mí. Entonces aquí sí habla de la dualidad. La dualidad significa como dos fuerzas que pelean dentro de nosotros. Y allí es donde tú necesitas la liberación. ¿Para qué? Para quebrantar, para anular la fuerza demoníaca que quiere influir en nuestras vidas para el mal. La fuerza demoníaca nunca va a influir para bien en tu vida, sino siempre va a influir para algo incorrecto. Versículo 18 del capítulo 7 de Romanos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dese cuenta lo que dice: el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Significa, dice, yo resulto haciendo cosas que sé que son malas, que no las quiero hacer, pero no puedo impedir de hacerlas. ¿Cuántas personas se han vuelto adictas, por ejemplo, a la pornografía? Alguien me decía, pastor, yo la verdad, todo empezó por un video sencillo que vi. Y alguien me decía, la esposa de un hombre me decía, pastor, es increíble. Yo veía a mi esposo que se levantaba a las madrugadas todos los días y yo pensaba que él se levantaba a trabajar, pero un día lo descubrí y descubrí que él se levantaba a meterse en páginas pornográficas. Se volvió adicto a la pornografía. Porque sencillamente él sabe que eso está mal, pero encuentra un placer en eso, encuentra una satisfacción en algo que él sabe que está mal, por eso lo hace a escondidas de su esposa. Él sabe que está mal, pero la influencia demoníaca lo lleva a hacer cosas que aunque él sabe que están mal, que aunque las aborrece, pero resulta haciéndolas. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, refiriéndose a el poder del enemigo, al poder satánico en una vida. Pastor, entonces yo soy satanista. No, usted no es satanista, pero recuerde que la Biblia, lo primero que leímos era que nosotros nos convertíamos en esclavos de aquello a lo cual servíamos. Usted se convierte en esclavo de lo que usted sirve. Y nosotros, antes de conocer al Señor, servíamos al diablo. Y por eso nos convertimos en esclavos del diablo, porque le servíamos a él. Y a eso se refiere esta palabra. El versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero explicarle algo. En la antigüedad, cuando una persona asesinaba a otra persona,
le ataban el cuerpo de la persona que él había asesinado, se lo ataban al frente, se lo amarraban al frente. Una persona mató a alguien. Esa persona asesinada, muerta, se la colocaban enfrente y se lo amarraban. Hasta que la persona muerta se empezara a descomponer. Se empezaba a descomponer al punto en que la persona que estaba muerta y su descomposición hacían que la persona que lo había matado muriera juntamente con él. No sé si usted me está entendiendo, pero a eso se refiere Pablo cuando dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar del cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte es esa presencia demoníaca, esa presencia demoníaca que no nos impide obtener esa liberación. Y lo que el Señor habla es que ese cuerpo de muerte es el que tú necesitas que sea quitado de tu vida. ¿Por qué? Porque ese cuerpo de muerte está porque tú cometiste algo incorrecto. Y como cometiste algo incorrecto, ha sido ese cuerpo de muerte amarrado enfrente tuyo hasta que tú mueras con él, hasta que tú pierdas toda noción de todas las cosas. Hoy tú estás en este encuentro porque tú dijiste: me gustaría escuchar, me gustaría tratar de cambiar, me gustaría. Hubo personas que no se conectaron porque definitivamente sus conciencias como que los hacen sentir tranquilos con lo que hacen o con lo que están haciendo. Pero es necesario entender que lo que el Señor quiere hacer es quitar el cuerpo de muerte de sus vidas. Quitar el cuerpo de muerte. Lo que el Señor quiere hacer es quitar el cuerpo de muerte de sus vidas. Por eso dice el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Es la pregunta que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Quién me librará del cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá liberar? ¿Quién me podrá quitar esta influencia demoníaca? Entonces el versículo 25 da la respuesta y él dice: gracias, versículo 25 del capítulo 7 de Romanos, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, diciendo: la única persona que puede quitar el cuerpo de muerte de nuestras vidas es Jesús de Nazaret. A través de lo que Jesús, del sacrificio de Jesús, las cadenas se rompen. A través del sacrificio de Jesús, las maldiciones se anulan. Las maldiciones son quebradas en el nombre de Jesús. La Biblia habla de un hombre llamado, o lo determina, el endemoniado Gadareno. Muchos de ustedes han escuchado. El endemoniado Gadareno dice que él permitió que muchos demonios entraran en su vida por las cosas que él había hecho, por su manera de vivir. Y dice que estos demonios no querían soltarlo, no querían dejarlo libre, hasta que el Señor Jesús se acerca y da la orden al enemigo que está metido dentro del cuerpo de este endemoniado Gadareno. Y recuerden que el Señor Jesús da la orden para que esos demonios vayan y se metan en los cerdos, y dice que los cerdos se fueron por un despeñadero después de que los demonios tomaron posesión de ellos. Ahora habla y dice que un hato de cerdos, escuche esto porque es importante que usted lo entienda, un hato de cerdos equivale a 2,000 cerdos, 2,000 cerdos. Cuando el Señor Jesús le ordena a este endemoniado Gadareno que sea libre, dice que una legión de demonios salió del endemoniado Gadareno y se metió en los 2,000 cerdos. Significa que el endemoniado Gadareno tenía mínimo 2,000 demonios en su vida. 2,000 demonios, porque salieron de él, se metieron en los 2,000 cerdos
y se fueron al despeñadero. Sin importar cuántos demonios tenga usted, porque no es el propósito hacer la cuenta de los demonios, ni que nos sentemos con calculadora en mano y miremos cuántos demonios será que tengo yo. No, sino que tú entiendas que el Señor Jesús tiene el poder para liberar tu vida sin importar lo que tú hayas hecho. Sin importar el estilo de vida que tú hayas tenido, el Señor tiene el poder para hacerte libre. Por eso la palabra dice, si el Hijo del Hombre te libertara, serás verdaderamente libre. No importa lo que hayas vivido. Ya has tenido tu tiempo de arrepentimiento, ya te has vuelto al Señor y hoy quieres experimentar la liberación. Si usted quiere experimentar la liberación, está en el lugar correcto, porque es lo que el Señor quiere hacer, venir y romper las ataduras de una vida. Ahora, pero ¿qué es lo que hacen los demonios en una vida? ¿Qué hacen los demonios? Lo primero que hacen los demonios es que los demonios seducen. ¿Cómo así, pastor? Claro, ellos vienen a seducir para que una persona haga el mal. Lo seducen. Una persona, por ejemplo, va caminando por la calle y ve una billetera o ve que a alguien se le cayó una billetera. Y lo primero que piensa es no en tomarla y devolverla, sino en tomarla y en mirar, uy, puede ser algo bueno, puedo encontrarme, puede tener dinero, uy, qué chévere, uy. Y ahí está siendo seducido por el demonio para hacer algo, para tomar algo. No es su costumbre robar, no es su costumbre hacer el mal, pero usted es seducido por el demonio para hacer algo incorrecto. Los demonios también acosan. Significa que lo obligan en un momento de debilidad de su vida, lo obligan a algo. Cuando una persona consume droga, por ejemplo, es una persona que el demonio o los demonios lo acosan para que esa persona sienta la necesidad de consumir. No puede estar sin consumir, se siente mal sin consumir. Y eso es algo, una presión que el enemigo hace para que él sienta la necesidad de hacerlo. Los demonios atormentan. Por eso muchas personas quieren quitarse la vida, por eso muchas personas se golpean, por eso muchas personas no les importa lo que pase con su vida, por eso las personas cuando atormentan mentalmente o físicamente. Físicamente a veces es con las enfermedades, como la artritis, por ejemplo. Es una enfermedad que deforma, usted bien sabe, deforma los dedos, las manos, las extremidades, los pies, las rodillas. Es una manera en la que el enemigo atormenta. Usted tiene una pregunta, entonces dice, pastor, o sea que las enfermedades son demoníacas. Y yo quiero darle la respuesta y decirle sí. Sí, las enfermedades son fruto también de cosas demoníacas que vienen sobre una vida. Amén. Ok, ahorita les voy a explicar algo que están preguntando ahí. Los demonios también obligan, hacen que las personas sientan la necesidad y los llevan, los obligan. Entonces una persona que fuma, por ejemplo, cuando una persona deja de fumar se siente mal, se siente incómoda, se siente que algo le falta, que se tomó un tinto sin consumir un cigarrillo y siente como que algo le hace falta. Es algo que el mismo enemigo coloca sobre él. Los demonios también esclavizan. Eso significa llevarlo a tener una adicción. Entonces, cuando una persona ya no puede vivir sin eso, o no puede vivir sin esa persona, o no puede vivir sin alguien, es necesario entender, una persona es esclavizada por el enemigo, a la masturbación, a la drogadicción, al robo. Una vez en un encuentro, nosotros hablamos que si alguien había robado, tenía que desprenderse de lo que había robado para también vivir la liberación. Y él me decía, pastor, ¿yo qué hago? Si todo lo que yo tengo es robado, la ropa que tengo es robada, lo que tengo en mi casa es robado, la casa que tengo es fruto de un robo, de robos que yo he hecho, ¿qué hago?
Entonces yo le decía, es necesario que tú entiendas que hay cosas que te llevaron a la adicción, a robar. Y él ya lo veía como su trabajo, era su manera, era su sustento. Y es necesario comprender que hay cosas que se tienen que romper de nuestra vida, que ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado, ni esclavos de Satanás, ni esclavos de la maldad, sino romper por completo con esto en nuestras vidas y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Y luego responde y dice, gracias doy por Jesucristo, porque Él es el que me ha hecho libre. Y hoy yo quiero decirles, darles a ustedes la noticia de que Jesús está en este lugar, en el lugar donde ustedes están, en su casa, porque quiere hacerlos libres de toda atadura que ustedes hayan tenido, sin importar cualquiera que sea. Él quiere hoy traer liberación a sus vidas, romper las maldiciones, romper las ataduras que estén sobre su vida. En el nombre de Jesús, usted va camino a la libertad. No se sienta mal cuando experimente la liberación. No quiera volver a estar encerrado en la cárcel nuevamente como la película que le cuento, sino que viva la liberación, experimente la liberación y entienda que ahí en adelante su vida le pertenece al Señor, porque somos esclavos de aquel al cual nosotros servimos en el nombre de Jesús. Los demonios también engañan. Engañan porque hacen ver las cosas de una manera, pero no muestran su final. Qué impactado quedé yo cuando hace poco vi a un hombre que lo mostraban que estaba indigente, vuelto nada, y alguien tenía un piano y se acercó él a la ventana y empezó a tocar el piano. Y era impresionante cómo tocaba el piano. Y él, ahí lo entrevistaron y le dijeron, ¿usted quién era? Y no, él era un hombre muy famoso que tocaba el piano y cantaba, pero estaba indigente, estaba viviendo en las calles, lo había perdido todo. ¿Por qué? Porque Satanás siempre busca engañar, nunca muestra el final de la persona, nunca le muestra el final. Al comienzo le muestra todo, cuando está rodeado de mujeres que tiene una y otra, le muestra que supuestamente eso es algo bueno. Supuestamente le muestra que eso es algo divertido, algo que lo hace sentir más hombre o mejor persona. Pero el final de todo, Satanás no se lo muestra, le impide que lo vea, porque si llega a ver el final, las personas se apartarían del mal. Por eso, cuando tú experimentas la liberación, es como si se cayeran unas vendas de tus ojos y tú puedes ver con claridad cuál era el futuro, hacia dónde el enemigo quería llevarte a ti, y entiendes que ese no es tu finalidad, que a ese lugar tú no quieres llegar. Y por eso el Señor trae y permite la liberación en tu vida para que las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. ¿Por qué vienen las ataduras a tu vida? ¿Por qué vienen las maldiciones a una vida? Causas por las que las ataduras vienen. Causas por las que las maldiciones vienen a una vida. Primero, por el pecado. Alguien pregunta, ¿se puede ser libre de la ansiedad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Se puede ser libre de todas aquellas cosas, del insomnio. Se puede ser libre de la anorexia. Se puede ser libre de la bulimia. Se puede ser libre de la obesidad. Se puede ser libre de la enfermedad. Se puede ser libre de la depresión. Se puede ser libre de todas estas cosas que vienen a una vida. Pero lo primero por lo cual vienen las ataduras, que quiero mostrarle algunas cosas por las cuales vienen las ataduras a nuestra vida, por las cuales se abre la puerta a los demonios, es por el pecado, por el pecado. Entonces es cuando un hombre es seducido por la tentación y falla. Y
Lo primero por lo cual las ataduras vienen es por el pecado. Entonces se abre la puerta, que ya lo explicaron a ustedes, la parte del arrepentimiento, y les hablaron del pecado. Entonces por el pecado es que se abre la puerta a nuestra vida y vienen los demonios, toman control de una vida porque esa persona pecó, hizo algo incorrecto, y los demonios es como si nosotros le entregáramos nuestra vida al enemigo y él toma posesión de esa vida, primero a través del pecado. Entonces, cuando una persona permite el homosexualismo, permite la masturbación, permite el robo, permite el adulterio, permite el embriagarse, permite, entonces es colocar nuestra vida a disposición del enemigo. Es como cuando un avión, escuchen, un avión, hay una torre de control y un avión quiere aterrizar. El avión necesita pedir permiso para aterrizar. Si no le dan permiso, el avión no puede aterrizar. Ustedes supieron de muchos casos en los cuales ahorita con lo del coronavirus, habían aviones que venían de ciertos países que la torre de control les decía no les permitimos aterrizar y tenían que devolverse. Pero habían otros aviones que sí los dejaban aterrizar. Asimismo sucede con nosotros. Nosotros somos los que damos permiso de qué cosas van a aterrizar en nuestra vida. Y nosotros hemos dado permiso para que el enemigo venga y tome control de cosas de nuestras vidas, de áreas de nuestra vida, nuestra área sexual, nuestra área emocional, nuestra área financiera, nuestra área personal, material, familiar. Nosotros le entregamos esto al enemigo. Pero cuando tú experimentas la liberación es quitarle de las manos al enemigo algo que solamente le pertenece a Dios. Entonces la pregunta que usted tiene es, pastor, pero entonces, ¿por qué Dios permite que yo viva esto? ¿Por qué? Porque Dios le da a usted la libertad de que usted decida qué quiere hacer y cómo quiere vivir. No es Dios, nunca obliga, porque si Dios obligara, no había ninguna persona que fallara. Pero Dios deja, eso se llama libre albedrío, significa que Dios permite que cada cual haga su voluntad. Lo segundo por lo cual vienen las ataduras es por descendencia. Lo primero es por el pecado, pero lo segundo es por la descendencia. Había una oportunidad donde Jesús iba caminando con sus discípulos y había un hombre que era ciego de nacimiento. Un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, Señor maestro, ¿este hombre es ciego de nacimiento porque él pecó o porque sus padres pecaron? Ahí está lo más importante. Primero, ellos dicen, él se encuentra así porque él pecó o porque sus padres pecaron. Significa que las ataduras que pueden venir a una vida, primero es por el pecado o segundo, por descendencia, por los padres o por los abuelos. Significa, usted tiene una pregunta, pastor, entonces significa que yo puedo tener ataduras o maldiciones de mis padres, de mis abuelos. Y yo le respondo y le digo, por supuesto que sí. Hay ataduras y maldiciones que pueden venir de generación en generación, de tercera hasta la cuarta generación, pero la Biblia dice que aún hasta la 10ª generación. Significa que hay cosas que pueden ser heredadas. Sí, sí, señor. Significa que hay cosas que pueden espiritualmente, que pueden ser heredadas. Por eso es que muchas cosas que los padres hacen afectan a los hijos. En el libro de Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Significa que muchos hijos llevan el castigo de lo que los padres hicieron. Muchas personas son afectadas por lo que los padres hayan hecho. Lo tercero por lo cual vienen las ataduras son por traumas. Por traumas. Traumas, ¿qué es los traumas? Son choques vividos durante el embarazo, durante la niñez, durante la adolescencia. Hay personas que necesitan ser libres. Por ejemplo, alguien me decía ahorita de la ansiedad. La mayoría de veces de la ansiedad es porque estando en el vientre de la madre se permitieron cosas
estando él o usted en el vientre de su madre, se permitieron cosas y ahí se abrió la puerta y entró o la depresión o la ansiedad, porque son cosas que vienen de traumas vividos en la adolescencia o en el embarazo o en la niñez o en la juventud. Por ejemplo, cuando alguien ha sido violado, abusado sexualmente, esto trae un trauma sobre su vida. Cuando alguien tiene temor, por ejemplo, a la oscuridad o temor a las alturas, porque tiene una fobia a algo, estos son ataduras por traumas que han venido a su vida. Siempre todas las ataduras tienen una raíz. La Biblia enseña y dice que toda maldición tiene una causa. Tiene una causa, hay una causa. Usted no es así porque sí. Usted no está viviendo así porque sí. Hay una causa. Y la liberación, lo que el Señor hace es encontrar la causa, que significa la raíz, y quitarla. Porque si no se va a la raíz, el árbol, aunque le corten las ramas, seguirá creciendo. Pero si van a la raíz y quitan la raíz, las ataduras son quitadas en el nombre de Jesús. Lo cuarto, por lo cual pueden venir las ataduras, es por las adicciones. Adicción se crea cuando viene esa esclavitud, ese sentirse el deseo de seguir haciendo esto. Entonces las adicciones al cigarrillo, las adicciones a la droga, las adicciones al pegante, a la gasolina, a las adicciones a los juegos de azar, las adicciones a la pornografía, las adicciones al chance, a la lotería, son adicciones que vienen. Entonces usted dice, pero pastor, yo no sabía que eso era tan mal. Esas adicciones tienen que ser quebrantadas de nuestra vida. Amén. Ok. Amén. Lo quinto, por lo cual vienen las ataduras, son por actos de ocultismo. Ataduras que pueden venir a una vida o influencias demoníacas que pueden venir a una vida a través de actos de ocultismo, espiritismo, tabla ouija, rezos, lectura de la mano, lectura del iris, horóscopo, lectura de las cartas, lectura del cigarrillo, visitar a alguien para que lo cure. Por ejemplo, eso de San Gregorio son actos de ocultismo, ¿sí? El médico San Gregorio, que usted está enfermo y le pone un vaso de agua debajo y el vaso de agua se desocupa. Lo que hace eso es intercambiar. Posiblemente le puede quitar la enfermedad, pero le pone una mayor, le pone una más fuerte. Entonces, todos estos actos de ocultismo que se han hecho desatan maldiciones. Por ejemplo, el ocultismo siempre trae ruina. El ocultismo siempre trae un espíritu de muerte o un espíritu de accidente. La mayoría de personas que practican el ocultismo son personas que no prosperan, que no avanzan financieramente. La mayoría de personas que practican el ocultismo tienen accidentes continuamente, constantemente, porque esta es una marca del enemigo. Lo siguiente por lo cual pueden venir las ataduras son por los objetos. Objetos tales como ¿cuáles? Como amuletos. Objetos, por ejemplo, como regalos de exnovias que usted todavía conserva. Usted casado y con el muñeco que le dio su exnovia. No, o sea, ya tiene que romper, sacar todo eso. Objetos, por ejemplo, cosas que usted tiene robadas, que usted todavía las conserva. Eso se convierte en una atadura para usted y para su casa. Usted tiene que deshacerse de todos esos objetos que saben que no pueden estar. El dólar de la suerte que usted guarda en la billetera porque usted piensa que con ese dólar usted va a volverse rico. Cancelar todos esos objetos, desarraigarlos de su vida. Lo siguiente por lo cual pueden venir las ataduras a su vida es por la música. ¿Por qué por la música? Pastor, entonces la música es mala. Mire, la música no es mala. Lo que es malo es la fuente de la cual proviene la música. Las personas que cantan no cantan ni siquiera las letras, no transmiten las letras, transmiten el espíritu que ellos tienen. ¿Por qué cree usted
que, por ejemplo, todas las personas que escuchan cierto tipo de música se visten similar? ¿Por qué cree usted que las personas que escuchan cierto tipo de música reaccionan de manera similar? En X o Y música, yo no estoy diciendo que sea buena o mala X música, no, pero es de dónde proviene. Y esto hace que muchas puertas se abran en nuestra vida y vengan cosas incorrectas en el nombre de Jesús. Lo siguiente por lo cual pueden venir las ataduras son por las palabras. Palabras proferidas por autoridades, palabras proferidas por el padre. Usted nunca se va a casar, usted nunca va a tener hijos, que se las dijo su madre, que se las dijo su papá, que se las dijo una persona de autoridad. No, usted siempre va a vivir mal. No, usted siempre no sé qué. Usted va a morir no sé qué. Usted no va a vivir tantos años. Usted va a hacer esto. Esas palabras hay que anularlas, o palabras que usted mismo desató sobre su propia vida. Yo no voy a ser feliz. Yo no me voy a casar. Yo no voy a tener hijos. Yo no sé qué. Cosas, palabras que usted desató, a veces en momentos de ira o en momentos de mal genio, las desató y crearon sobre su vida cosas incorrectas y negativas. Y lo último, por toda clase de pactos que hayan venido sobre su vida, pactos que usted haya hecho con alguien, pactos con una exnovia, pactos que usted haya hecho con de sangre, pactos que usted haya hecho. Esta serie de pactos lo que traen es ataduras sobre sus vidas. Cuando usted ha tenido relaciones sexuales con una persona, hay una cosa que se llama ligadura de almas. Cuando una persona tiene relaciones sexuales, ligan sus almas. Y por eso es que difícilmente usted puede olvidar a una persona cuando ha tenido relaciones sexuales con esa persona. Ahora, cuando usted tiene, digamos, relaciones sexuales con una prostituta, todos los espíritus que tenga la prostituta se le pasan a usted. Porque la Biblia dice que todos los pecados son fuera del cuerpo, pero en la fornicación dice el que fornica contra su propio cuerpo peca. Todas las ataduras vienen. Las personas que hayan tenido relaciones sexuales con prostitutas, imagínense si una prostituta tiene relaciones sexuales con 100 hombres, todos los pecados de los 100 hombres y las ataduras de los 100 hombres se le pasan a ella. Significa que con el hombre número 101 se le van a pasar todas las maldiciones y ataduras de los 100 hombres con los cuales ella tuvo relaciones sexuales. Por eso es necesario que tú entiendas, Dios quiere traer liberación sobre tu vida en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta hora, porque tú necesitas experimentar la liberación, y para ser libres tú necesitas primero arrepentirte de tus pecados, querer ser libre, por supuesto, anhelar ser libre, porque si tú dices, no, yo no quiero ser libre porque es que a mí me gusta seguir consumiendo droga, no, yo no quiero ser libre porque es que a mí me gusta seguirle siendo infiel a mi esposa, no, hoy anulamos esos argumentos en el nombre de Jesús. Yo quiero pedir que cierres tus ojos y vamos a orar, porque para ser libre, primero se necesita querer ser libre. Segundo, se necesita identificar las áreas de tu vida en las cuales hay ataduras. Si tienes ataduras en tu área sexual, si tienes ataduras en tu parte financiera, si tienes ataduras en tu parte espiritual, con el ocultismo, con todas estas cosas. Entonces, querer ser libre, identificar las ataduras. Tercero, renunciar al pecado. Cuarto, despojarse de todo objeto que trae ataduras a su vida. Usted se tiene que despojar. ¿Para qué sigue andando con una navaja? ¿Para qué sigue andando con un revólver? ¿Para qué sigue andando con esto? ¿Para qué sigue teniendo la marihuana en su billetera? ¿Para qué sigue teniendo el bazuco ahí guardado? ¿Para qué sigue teniendo esas cosas que sabe que son incorrectas? Entonces, despójese de los objetos que usted sabe que tiene que botar y que tiene que renunciar en el nombre de Jesús de Nazaret. Despójese de esos objetos en el nombre de Jesús de Nazaret y declare que la liberación viene sobre su vida. Entonces, querer ser libre, identificar en qué áreas de su vida necesita las ataduras, tiene las ataduras, renunciar al pecado, despojarse de todo objeto y aplicar la sangre de Jesús de Nazaret sobre su vida para renunciar a toda atadura
que haya sobre su vida en el nombre de Jesús. Por favor, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia y por tu palabra en nuestras vidas el día de hoy. Señor, hoy nos colocamos en tus manos. Y Dios, sabemos que muchas ataduras han venido sobre nuestras vidas. Por eso, hoy con la autoridad que tú nos das, renunciamos a todo pecado en nuestras vidas. Renunciamos a toda atadura que haya venido a nuestras vidas por descendencia. Renunciamos a toda atadura que haya venido a nuestras vidas por pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Señor, renunciamos a toda atadura que haya venido a nuestras vidas por traumas que yo haya tenido, Señor, por esos temores a la oscuridad, esos temores a la soledad, temores a la vejez, temores a la enfermedad, temores a la muerte, todos esos traumas que hayan querido venir sobre mi vida. Señor, hoy yo renuncio a toda adicción, a las drogas, al alcoholismo, a la nicotina, al cigarrillo, a la tabla Ouija, todo. Hoy renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret, a los juegos de azar, a la pornografía. Hoy renuncio ahora mismo a todos los actos de ocultismo en mi vida, a la brujería, a la hechicería, a la adivinación. Señor, yo renuncio ahora a todo lo que haya venido a mi vida por palabras proferidas. Renuncio a mi vida de todo lo incorrecto que haya estado, Señor, por pactos que yo haya hecho con personas, con exnovias, con personas aún del mismo sexo. Hoy renuncio al homosexualismo, a la desviación en mi área sexual. Hoy renuncio a todo pecado. Hoy renuncio a toda atadura de mi vida. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Renuncio a toda fuerza del enemigo. Renuncio a toda atadura que el enemigo ha querido colocar sobre mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy renuncio a la esclavitud, a hacer las cosas demoníacas. Hoy echo fuera de mi vida toda obra del adversario. La cancelo, la anulo, la echo fuera de mi vida. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero que coloque sus manos sobre su cabeza, por favor. Coloque sus manos sobre su cabeza y diga: Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy con la sangre. Hoy con la sangre. Que tú derramaste. Que tú derramaste. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Y a través de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Yo aplico esta sangre sobre mi vida y renuncio a la maldición que el enemigo ha querido traer sobre mí y renuncio a toda atadura que el enemigo ha querido desatar sobre mi vida. Y con la autoridad que Cristo me da, yo echo fuera de mi vida ahora mismo toda opresión demoníaca, toda fuerza del enemigo, y declaro que nada me dañará en el nombre de Jesús. Hoy echo fuera de mi vida todo pecado, echo fuera de mi vida toda atadura que entró en mi vida por mi pecado, toda atadura que entró en mi vida por mis padres, por mis abuelos, y yo renuncio ahora mismo en el nombre de Jesús
Coloque sus manos sobre su cabeza y diga: renuncio a toda atadura que haya en mi vida, de ansiedad, de adicción, de depresión, de soledad, de tristeza. Renuncio al espíritu de suicidio, renuncio al espíritu de robo, renuncio al espíritu de engaño, renuncio al espíritu de mentira, renuncio a toda obra del adversario, la echo fuera de mi vida ahora. Ahora, por la sangre de Jesús, me declaro libre de toda opresión, libre de toda influencia demoníaca. Me declaro libre por la sangre de Jesús. Me declaro que las cadenas que habían en mi vida son rotas, y que la fuerza del enemigo es neutralizada ahora mismo de mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Coloque sus manos sobre su cabeza y quiero que por favor respire fuerte, tome aire por la nariz y expulse por su boca. No va a orar, yo voy a orar por usted. Solamente tome aire por la nariz y expulse por su boca hacia el piso. Yo voy a orar por usted. Padre, con la autoridad que tú me das, yo aplico la sangre de Jesús sobre estos hombres y cancelo toda maldición y cancelo toda atadura, cancelo toda fuerza demoníaca que ha querido desviarlos del propósito de Dios. Señor, hoy vamos camino a la libertad. Se rompen las ataduras, se rompen las maldiciones, se rompe todo freno del enemigo, se rompe toda influencia demoníaca sobre estos hombres. La echamos fuera en el nombre de Jesús. Tome aire por la nariz, expulse por su boca fuerte, sople duro. Recuerde que demonio significa neuma, que es viento, y usted va a visualizar que todas las ataduras, cadenas que habían en su vida son rotas ahora. Tome aire por la nariz, expulse fuerte toda opresión del enemigo, toda fuerza del Satanás se va de estas vidas en el nombre de Jesús, y llamamos la liberación. Señor, llamamos la liberación. Hoy desata liberación sobre estos hombres y que ellos entren en una nueva etapa en sus vidas, que ellos sean verdaderamente libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo declaro, Señor, y declaro que las cadenas son rotas, las ataduras son quebradas, y Señor, la sangre de Jesús lo reviste de una liberación total, una liberación completa sobre sus vidas. Ahora mismo reciban la liberación ahí donde están en sus casas, reciban la liberación ahí donde están en sus hogares. Sean libres por la sangre de Jesús de Nazaret. Sean libres por la sangre de Jesús. Dice esta palabra: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Y la respuesta que da Pablo es: gracias doy a Dios por Jesucristo. Hoy, Señor, damos gracias por el sacrificio tuyo en la cruz, porque a través de ese sacrificio yo recibo la liberación en mi vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor ahí donde usted está. Aplauda al Señor. Dele un aplauso al Señor y declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que había atado su vida se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Los quiero felicitar por este tiempo, por tomar la decisión de desear entrar en un tiempo de liberación. Un consejo para terminar: guarde la liberación. ¿Qué significa eso? Que guardar la liberación significa que usted se tiene que cuidar. Significa que usted se tiene que proteger su mente, su corazón, apartarse del mal y guardarse. Que sea fácil, no es fácil, pero por eso es que usted tiene que estar en contacto con el Señor, en contacto con la palabra de Dios, porque es lo que nos guarda a nosotros. Yo fui a Encuentro hace más de 25 años
y no tuve que ir a otro encuentro. Ese encuentro que fui hace 25 años fue suficiente para que Dios cambiara mi vida. Sigo cambiando, por supuesto. Sigo que el Señor quite cosas de mi vida. Pero lo que recibí en ese encuentro hace 25 años ha transformado mi vida. Guárdelo. No significa que no tenga luchas, no significa que no tenga tentaciones. Las tiene y las va a tener. Pero por favor, guárdese y guarde lo que el Señor ha hecho en su vida. En el nombre de Jesús. No haga lo este hombre de la película, que cuando salió de la cárcel quería volver a estar en la cárcel. No, ya el Señor lo ha sacado de la cárcel. Camine a la libertad, a la bendición que Dios tiene para usted. Muchas gracias. Me siento muy bendecido de haber podido compartir con ustedes. Dios los bendiga grandemente y les haga 1000 veces más lo que son ahora.